Y en esta mañana, antes de comenzar, quisiera presentar a quien me acompaña, que es mi amado novio. Ponte de pie, mi amor. Michael Morales. Gracias. También él se congrega en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Barrio Negros, Corozal. Y también les pido sus oraciones para con nosotros, ya que el Señor le ha hecho un llamado a su vida muy especial, y es el llamado a la pastoral. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor poco a poco nos está preparando para ese hermoso caminar, pero le pedimos sus oraciones porque necesitamos mucha fortaleza, amén, mucha sabiduría de parte de Dios y dirección para los tiempos que se avecinan, porque ciertamente nos ha tocado tiempos de mucha adversidad, pero como les decía, no hay mejor cosa que adorar a Dios en la adversidad, amén. Así que vamos a adorar a Dios en esta mañana. Con la alabanza busca un adorador. Aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Señor, en esta mañana. Y te bendecimos de manera especial, Señor, porque tú mereces toda la gloria, Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Busco entre todos mis hijos a alguien que desea adorar, porque en medio de esa alabanza mi gloria descenderá. Quien perfume mi trono como incienso llegue hasta aquí. Yo recibo adoración sincera de un alma humillada que se postre ante mí. Yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Si yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad, yo busco un adorador que no suelte su espada en la batalla, que se pare en la brecha, gritando a los cuatro vientos: Dios, tuya es la gloria. Aleluya. Sigo buscando entre mi pueblo a alguien que desea adorar, porque en medio de ella yo habito, es donde me muevo, eso no cambiará. Hay lugares que ya no estoy presente, olvidaron darme gloria, mi espíritu ahí no está. Si me alaban, el cielo se abre, se rompen cadenas, la unción caerá. Oh, yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Si yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad, yo busco un adorador que no suelte su espada en la batalla, que se pare en la brecha, gritando a los cuatro vientos: Dios, tuya es la gloria. Ponte de pie, abre tu boca, alza tus manos y dile: Santo, merecedor de toda gloria. Oh, yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Si yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad, yo busco un adorador que no suelte su espada en la batalla, que se pare en la brecha, gritando a los cuatro vientos: Dios, tuya es la gloria. ¿Dónde está ese adorador? ¿Dónde está ese adorador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está ese adorador que
quieren abrir su boca y decirle al Señor, tuya es la gloria, aleluya. Y decimos a los cuatro vientos en esta mañana, decimos en la iglesia Malacaya en esta mañana, Dios, tuya es la gloria. Y en esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria al Señor, a Hechos 16 al 34. Vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos 16, del 16 al 34. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos 16, del 16 al 34. Dice la palabra del Señor en Hechos 16, del 16 al 34. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Señor, en esta mañana hemos leído tu santa y bendita palabra, Dios. Y queremos una vez más que tu palabra en esta mañana nos transforme, nos edifique, cambie nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir, Señor. Te pedimos, Dios, que no sea yo hablando, ni mis opiniones, ni mis argumentos, sino tú hablando a través de mis labios, Señor. Que tu Espíritu Santo diga lo que la iglesia necesita escuchar en esta mañana.
y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de esta historia donde me recuerda que lo importante que es la adoración de la iglesia y que nuestra adoración trae salvación para el que está perdido, aleluya, y trae libertad espiritual al que está oprimido espiritualmente. Por eso el título de la predicación en esta mañana es el costo y el resultado de adorar al Dios verdadero. Porque ciertamente Pablo y Silas, al adorar al Dios verdadero, pasaron persecución. Tuvo un costo y un precio, pero tuvo un resultado maravilloso, que fue la salvación del carcelero y de su familia. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de que nosotros como iglesia estamos llamados por Dios a adorar. No importa la persecución, no importa el tropiezo y la tribulación, porque sabemos que nuestra adoración produce la salvación de aquel que escucha el mensaje y la palabra de Dios y trae libertad al que está cautivo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Aleluya. En esos primeros versículos vemos que Pablo y Silas dicen que se dirigían a un lugar de oración y que les sale al encuentro una joven esclava con un espíritu de adivinación o un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo era el que le estaba produciendo, como dice el puertorriqueño, cachimiro. Le estaba produciendo beneficios a los amos. Y más aún, imagínense, cuando el espíritu comienza a declarar que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y que ellos eran los que anunciaban el camino de la salvación. Así que más ganancias todavía estaban obteniendo de esas declaraciones que hace el Espíritu. Y dice el texto que parece que llevaba varios días la muchachita con el Espíritu diciendo esas cosas hasta que Pablo se molestó. Se volteó y le dijo: en el nombre de Jesús te vas de ella. Reprendió al espíritu y salió de ella. Y era necesario que Pablo hiciera esto primero para evitar que esto causara una confusión. Recuerden que en aquel tiempo había muchas religiones que existían con el cristianismo. Y esas religiones les decían a sus dioses que eran el Dios Altísimo. Así que imagínense la confusión que estaba causando en aquella comunidad cuando ese espíritu maligno decía: estos son hombres de Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Sí, pero ¿a qué Dios se están refiriendo? ¿Y a qué camino se está refiriendo? Y Pablo entendió que era necesario reprender ese espíritu para dejarle saber a esa comunidad: este espíritu está diciendo una verdad, pero la fuente de esa verdad es una fuente de error. ¿Y cuántos de nosotros estamos escuchando verdades hoy en día? Declaraciones que pudieran ser palabra de Dios, pero que su fuente es una fuente de error. Es una doctrina de error. Y hermanos y hermanas, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para poder decir, podrá decir Señor, Señor, pero su fuente no es de Dios. Y la iglesia está capacitada por el Espíritu Santo para distinguir, para juzgar, para examinarlo todo, pero retener lo bueno y desechar lo malo. Y Pablo no estaba haciendo otra cosa que diciendo: este espíritu está diciendo una verdad, pero es un espíritu de error, es un espíritu inmundo. Eso podía desvirtuar o desviar el mensaje verdadero de Dios. Creer en Dios implica un sacrificio, un abandono y renuncia a lo que me aleja
de Él. No es posible servir al Dios verdadero y al mismo tiempo servir a dioses paganos o a dioses que me alejan del Señor. Solo hay un camino a la salvación y es a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Esto nos enseña que no todo aquella que dice Señor, Señor, o declara abiertamente que hay un camino a la salvación, viene de Dios, iglesia. Es una contradicción decir con la boca que adoramos a Dios, pero nuestro corazón está detrás de otros dioses o de otras fuentes que no vienen del Señor. Y por eso la iglesia tiene que echar fuera todo aquello que no proviene de Dios y distinguir el mensaje verdadero del Señor. Ahora bien, Pablo, yo me imagino que él pensó, si yo hago esto, si yo reprendo el espíritu de esta mujer, yo sé el costo que esto me va a conllevar. Y cuando sabemos que el texto dice que cuando él reprende al espíritu, los amos se molestaron porque se dieron cuenta que ya no iban a seguir obteniendo ganancias de ese espíritu maligno que estaba en la joven. Así que ellos decidieron acusar a Pablo y a Silas. Y estas personas arrastraron, dice la Biblia, a la plaza a estos hombres donde los acusaron ante las autoridades de enseñar costumbres que a los romanos se les prohibía practicar. Y aunque es obvio que en aquel tiempo existían leyes romanas que obligaban a los ciudadanos a adorar al emperador, sabemos que lo hicieron como pretexto, ¿no? Porque obviamente no iban a seguir con el negocio. Pablo fue un pedimento para ese negocio. Así que usaron eso como pretexto para acusar a estos dos hombres. Y dice la palabra que estas personas los arrastraron, los azotaron, le quitaron su vestimenta, todo porque no adoraron al emperador, adoraron al Dios verdadero. Dijeron, el Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo y no nos vamos a inclinar ante el emperador o ante el Estado. Aunque el gobierno nos obligue a hacer algo que implique rendir o nosotros renunciar a nuestras convicciones, eso puede implicar persecución. Y nosotros todavía en esta isla somos bendecidos de contar con una libertad religiosa. Pero déjeme decirle que van a venir tiempos donde van a haber aún más leyes, más exigencias del gobierno, donde nuestras creencias se van a ver aún más amenazadas. Es difícil decir esto, iglesia, yo lo sé. Porque creemos que ese cordero que está en nuestro escudo nos guarda y nos asegura algo. Pero como yo les he dicho a muchas iglesias, ese cordero tiene que estar en el corazón de nosotros. Tiene que estar en la casa de las leyes. Tiene que estar en el corazón de cada uno de los funcionarios. Y lamentablemente cada vez más, yo no sé ustedes, pero he podido ver cómo cada vez más nuestro gobierno, las leyes, los gobiernos en general, cada vez más establecen agendas que van en contra de nuestras convicciones como cristianos. Y es momento de nosotros reflexionar y pensar, ¿voy a rendir yo mis creencias? ¿Voy yo a renunciar a lo que creo para agradar a las instituciones, al gobierno? ¿O voy a ser como Pablo y Silas, que adoraron y exaltaron a Dios? Alaba mi alma al Señor, aun cuando eso significara persecución, aun cuando eso significara un sacrificio de su comodidad? ¿Estaremos nosotros y nosotras dispuestas a renunciar a nuestra comodidad, a renunciar, alaba mi alma al Señor, a muchas cosas que por el momento disfrutamos, pero que en algún momento tendremos que sacrificar por sufrir a causa del Evangelio de Cristo? Alaba mi alma al Señor. Y la adoración se trata de eso. La adoración tiene un costo, amada iglesia. El costo puede ser el que ya las personas no me acepten
el que las personas me rechacen por lo que yo creo, que las personas me dejen de dar follow o a seguir en mis redes sociales, porque me atrevo con valentía a decir lo que creo, a decir lo que es correcto en la palabra. La adoración y exaltar a Dios en mi vida tiene un costo, una renuncia a mi propio bienestar y comodidad por exaltar al único Dios que merece la gloria. En el caso de Pablo y Silas, proclamar abiertamente a quien único se debe adorar trajo un sacrificio, trajo azote, trajo ser acusado, trajo ser arrastrado y trajo el costo de su libertad. Y sin eso fueron llevados a una cárcel, o sea, añádele eso más, de máxima seguridad, y a lo último del lugar de esa cárcel, o sea, el lugar más oscuro de esa cárcel. Imagínese estar sin luz, imagínese estar con hambre, imagínese estar en una posición bien incómoda, porque dice la palabra que tenían un cepo en sus pies, en plena oscuridad de la noche. Pero me encanta cuando el texto dice, ay, alaba mi alma a Dios, que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y luego dice el texto que ocurrió un terremoto de tal magnitud que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y las puertas se abrieron de par en par. ¿Cuántos creen que la adoración en medio de la prueba produce resultados maravillosos? Aleluya, alaba mi alma a Dios. La adoración de Pablo y Silas no solo los sostuvo a ellos en medio de la prueba, sino que también sirvió de libertad, no solo física, sino espiritual. Porque ¿de qué vale que yo esté libre por ahí andando con una libertad física, pero mi alma está cautiva y presa del pecado? Déjeme decirle, hermano, que aunque Pablo y Silas estaban encarcelados físicamente, eran verdaderamente libres. Porque tenían al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al camino, la verdad y la vida en sus corazones. Y eso era el himno, ese era el cántico, ese era el mensaje que estaban escuchando los prisioneros y que provocó que no solo se abrieran las puertas de par en par, sino que su alma fuera libre para adorar al verdadero Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero faltaba alguien más, que era el carcelero. Alaba mi alma a Dios. Y ese no fue la excepción. Y dice que el carcelero se despertó, dice el texto, y que vio las puertas de la cárcel abiertas y que se imaginó, ay Dios mío, se me escaparon los prisioneros. Como decimos el puertorriqueño, me chavé. Me chavé, voy a perder mi vida. Y él dijo, pues, para perder mi vida, mejor me la quito yo antes. Alaba mi alma al Señor. Y dice el texto que Pablo le gritó que no se hiciera ningún daño y que todos estaban ahí. Pero, amada iglesia, yo no sé ustedes, pero yo me preguntaba, pero ¿cómo Pablo y Silas se encontraban en la parte más oscura de la cárcel? Estaban muy lejos del carcelero. ¿Supieron que él se iba a quitar la vida? ¿Cómo supieron eso? Porque el Espíritu Santo les reveló a Pablo que el carcelero estaba por quitarse la vida. Y ese Espíritu Santo que le dice a Pablo, habla, abre tu boca, porque hay un alma que su vida está en peligro. Por eso es que la iglesia no solamente debe adorar en medio de la prueba, debe ser sensible a la voz de Dios para distinguir, para identificar cuáles son las almas que están perdidas. Tenemos que dejar de perder el tiempo, aprovechando bien el tiempo y buscando el rostro del Señor, para que ese discernimiento en nosotros aumente, para que aumente nuestra sensibilidad a la voz de Dios.
Y que así como Pablo pudo escuchar a Dios diciéndole, mira, hay alguien que se quiere quitar la vida, abre tu boca. Que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y ver qué vida está en peligro y qué vida se está luchando por su salvación. Y ahí, gracias al Espíritu Santo, es que Pablo grita, no te hagas daño, todos estamos aquí. Alaba mi alma a Dios. Y entonces el carcelero se le acerca temblando y le pregunta a Pablo y a Silas, mira, señores, ay, alaba mi alma a Dios. Esta pregunta a mí me fascina. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ay, mi alma te alaba a Dios. Y aquí vemos el resultado, mi amada iglesia, de la adoración de Pablo y Silas. La salvación de esos prisioneros, la salvación del carcelero y la salvación de su familia. Porque dice el texto que Pablo y Silas les pusieron la palabra de Dios al carcelero, a su familia, y que no solamente él, sino que su familia vino a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Alaba mi alma a Dios. La adoración de Pablo y Silas al Dios verdadero tuvo un costo. Le costó su comodidad, le trajo persecución, le costó su libertad, pero el resultado fue hermoso. La salvación de ese carcelero y la salvación de su familia. Por eso es que nuestra adoración, la adoración de la iglesia no es en vano. No adoramos y las palabras se las lleva el viento. Nuestra adoración lleva un mensaje. Y es que podemos ser libres del pecado a través de la sangre bendita que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Ese mensaje, esa adoración va a costarnos. Nos va a costar quizás el rechazo de nuestra familia. Nos va a costar el abandono de nuestras amistades, de seres queridos. Nos va a costar quizás nuestra libertad. Nos va a costar nuestro trabajo. Pero oiga, ese precio no se compara a la bendición que viene como producto de nuestra adoración. Que es que más almas vengan a los pies de nuestro amado Jesucristo. Alaba mi alma a Dios. Alaba mi alma al Señor. La adoración que se produce en la incomodidad trae una bendición que supera la tribulación. La salvación de todo aquel que crea en Jesucristo. Y voy concluyendo en esta mañana, iglesia. Pero creo que Dios nos está invitando a adorar a pesar del costo y del sacrificio de nuestra incomodidad que eso pueda traer. Porque qué fácil es adorar a Dios en la comodidad. Qué fácil es hablar de Dios en 4 paredes. Pero como decimos el buen puertorriqueño, los huevos se ponen a peseta cuando salimos allá afuera. Declaramos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Eso trae un costo. Eso trae una renuncia. Porque la adoración es sacrificio. Sacrificio de nuestros cuerpos. Pero sabemos que ese sacrificio produce un buen fruto. Así que, iglesia, en esta mañana no ceses de adorar. Los tiempos que vivimos son difíciles. Ponen a prueba muchas cosas de nuestra vida. Pero sabemos que la adoración no es en vano. Porque si Pablo y Silas con su adoración provocaron esto en una cárcel, ¿qué no puede hacer una iglesia con la adoración a Dios? Puede traer una nación entera a los pies de Cristo. Pero en nuestras manos está la decisión. Si adoramos, a pesar de que eso nos cueste la comodidad, pero sabiendo que eso produce la salvación del corazón del que está perdido. Así que en esta mañana te voy a pedir que te pongas en pie. Alaba mi alma a Dios. Alaba mi alma al Señor.
Y en esta mañana vamos a cerrar este momento con una oración. Aleluya. Le decimos al Señor en esta mañana: Dios, te damos gracias y te adoramos a ti, al único y verdadero Dios, el Dios que es Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de este mundo y de esta nación también. Señor, y en esta mañana hemos escuchado tu palabra, Dios, invitándonos a adorarte. No importa el costo que eso pueda implicar para nuestra vida. Señor, adorar en tiempos de prueba no es fácil. Danos la fuerza, Espíritu Santo de Dios. Danos la fortaleza para adorarte y declarar con nuestra boca a los cuatro vientos que tú eres el Rey de reyes, que tú eres el Salvador del mundo, el único camino, verdad y vida. Señor, sabemos que la iglesia tiene que pagar un alto precio por servirte a ti. Vamos a sufrir persecución, quizás suframos la renuncia a nuestra comodidad, la renuncia a nuestra libertad, la renuncia a muchos placeres y deleites, pero que sabemos que son temporales y que no se compara a la bendición que nos espera en el reino de los cielos. Dichosos son los que sufren por causa tuya, Señor, porque grande es su galardón en el reino de los cielos. Y no solo eso, Dios, sino que aquel que sufre por ti, aquel que te adora en la adversidad, sabemos que eso trae bendición. Que la bendición más grande que puede tener una iglesia no es la prosperidad económica, ni, Señor, el número de sus miembros, sino la salvación de todo aquel que crea en ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que podamos llevar ese mensaje, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, para que todo aquel que no te conoce pueda venir a tus pies y ser salvo y ser libre de su opresión espiritual. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, en esta mañana. Aleluya.